Ha pasado ya una semana desde que estoy jugando Clash of Critters y quería aprovechar el día de hoy para ver un poquito qué tanto progreso llevo conseguido. Además de, por supuesto, aprovechar este vídeo para llegar un poquito más lejos. Y bueno, pues comenzamos el vídeo capturando un par de Tataris, ya que me ha salido justamente aquí un par de capturas. No sé si hay alguno nuevo, creo que a priori no. O sea, de momento lo que estoy viendo por abajo son Tataris que ya tengo desbloqueados. Y tengo que decir que, bueno, después de una semanita, la verdad que he conseguido bastantes Tataris en total y no espero que siga desbloqueándolos ya al ritmo al que estábamos haciéndolo anteriormente, ¿no? Que por cierto, vaya mala tirada acabo de hacer. Espérate, porque la voy a liar, ¿eh? Me quedan 2 intentos y no me gustaría tener que pagar dinero para conseguir a esos 2 Tataris que sí que son bastante comunes. Vale, a ver ahora. Uy, no. Ok, esta es la buena, esta es la buena. Vale. Venga, sí, perfecto. Los pillamos a todos a lo justo, porque esta era ya la última tirada y efectivamente son todos repetidos. En fin, dicho esto, vamos a ir al campamento y también, como podéis ver, he empezado a jugar este juego en ordenador, en emulador, ¿vale? Para que, bueno, creo que queda un poco mejor en el vídeo, porque los anteriores los había grabado con el iPad y, bueno, estaba probando un poquito el formato vertical. Ya me diréis también vosotros si preferís que grabe en horizontal o vertical, pero bueno, para mí es más cómodo un poco grabar en este formato y creo que para ver el vídeo en ordenador también mejor. El otro era un poquito mejor quizás para verlo en móvil, pero luego también me di cuenta de que las miniaturas en YouTube salían mal en móvil, por lo cual perdía un poco el sentido de grabarlo en vertical. Dicho esto, también comienzo el vídeo aprovechando para agregar de amigo a todo el que me ha enviado petición, que veo que por aquí ya me han llegado unas pocas. Mira, este no me deja, el jugador no puede agregar más amigos. Vale, pues cuidado porque hay límite de amigos, no sé cuánto será, pero algunos de vosotros que me habéis enviado petición, pues tenéis el límite a tope, ¿no? En cualquier caso, mi ID de jugador aquí veis cuál es, 20 12 69 73, así que si alguno me quiere enviar petición, aprovechad antes de que se me llene la lista, porque cuando se me llene la lista, pues va a ser un drama agregarme de amigo. Y luego aquí en registro, ¿esto qué es? Vale, esto es para ver quién me ha atacado. Por aquí aprovechamos y tenemos una comidita gratis. También tenemos 3 bolitas de pinball. ¿Y esto qué son? Ah, vale, o sea, son jugadores, vale, son gente que viene aquí a jugar con mis Tataris. Bueno, pues esto por una parte, me logro por agregar amigos, así que perfecto. Y luego aprovecho también para deciros que en el Discord, cuando suba este vídeo, voy a crear un rol de Clash of Critters por si queréis pillar el rol y tener acceso al canal, al chat de texto, para que pues, nos organicemos sobre todo para eventos, ¿no? Porque ya la próxima vez que salga el evento este de bono de oro, sí que me gustaría aprovechar y jugar con vosotros. Que de hecho, no me jodas, ha terminado. Me lo he perdido. Vale, bueno, no sé si habré hecho algo. ¿Quería jugarlo tranquilamente o qué es lo que ha terminado? Día 1, ¿no? Informe de batalla, ¿vale? Tenemos por aquí... Vale, bueno, 10 cápsulas de Tatari y un par de caramelos. Bueno, a priori estos aquí son todos repetidos porque encima me han salido todos comunes. A ver, con los épicos... Epa, este no me suena aún así, ¿no? El de... El Mofumi. Ah, vale, sí, ya sé cuál es el que se tira pedos. Vale, sí que lo habíamos visto. Luego igualmente en la tabla de posiciones veo por aquí que tengo algún premio más también pendiente de reclamar. Y por cierto, diría que al final el tema de si se guarda o no se guarda la energía de evento en evento, yo juraría que no. Al menos la vez que tenía... Bueno, ahora veo que tengo 569, pero no sé. ¿Puede ser que yo cuando terminé el anterior vídeo me gasté la energía y soy tonto y no me acuerdo? No sé. Épale, Broti, tenemos aquí un sanador. Ojo porque esta creo que es buena. Ilumina con la luz del sol, cura a los aliados y otorga luz solar. Vale, a priori tenemos un nuevo Tatari que sería para soportear. Me gusta mucho este tipo de Tataris y también ahora os enseñaré que la batalla ha evolucionado un poco a estas alturas y voy a necesitar muchas copias de Tatari. Ah, bueno, espérate, si el evento este no ha terminado, termina en 4 días. Vale, me ha confundido mucho lo del ranking ese diario, pero, o sea, yo por aquí todavía puedo gastar la energía. Vale, con razón ahora no se me había gastado. Vale, pues ahora entraremos a hacer combates en este modo de juego, porque antes quería aprovechar para subir de nivel un poco todos estos Tataris que tengo por aquí. Veis que hay un montón, tenemos además algunas evoluciones pendientes y de momento vamos a empezar con Caparazín, que pasamos a la siguiente evolución, que sería Caparazor. En este caso no hay que hacer ningún tipo de tarea para evolucionar, así que del tirón tenemos una mejora de este Tatari, que lo que vemos ahora es que dispara una oleada de burbujas que causa daño e inflige lentitud. Bueno, a priori creo que es lo mismo, habrá aumentado el daño y poco más. El siguiente que tenemos para evolucionar sería Solpera. Vamos a ver la pera en qué evoluciona. Esperemos que no sea una pera pocha. Y son 2 peras. Eso suena un poco mal. Evoluciono a Duopera. Arroja una pera desde el cielo para aplastar a un enemigo que causa daño en área pequeña. Obtiene un mayor rango de ataque. Así que parece que en este caso lo que hemos adquirido es mayor rango. Me gusta el diseño de que sea una doble pera. Y luego también tenemos a Chispón, que también va a evolucionar. Este sería del elemento de fuego. A ver si con esto mete un poco más. Y tenemos a la Scalda. En este caso lanza
lanza bolas de fuego rápidamente antes de descansar un momento. Este Tatari tengo que decir que me decepciona bastante. O sea, pensé que iba a estar más fuerte, pero la realidad es que pega muy poquito, tanto él como que la mayoría de Tataris de fuego. Veremos si en algún momento pues conseguimos revertir eso. Así que a nivel de Tataris ya veis un poco después de una semana cómo estoy. El que más he subido de rango pues, sería Sapofruit, que lo tengo de hecho pendiente de evolucionar, pero todavía no tengo manera de conseguir suficiente comida. Parece que es lo que me está atascando en el tema de la evolución. Y en total ya veis que me faltan muy poquitos Tataris por conseguir. Me quedan aquí 3 y abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que en total 10 para tenerlos a todos. Y no he jugado un montón tampoco. O sea, voy entrando una vez al día a hacer un par de cositas. Así que realmente yo creo que si te pegas el vicio en una semana te puedes poner bastante al día con todos los Tataris que tiene este juego. Luego, por supuesto, irán sacando más. Así que habrá que ir luego consiguiendo los nuevos. Pero al menos no es un juego que tenga una progresión eterna en cuanto a colección. Sí que es verdad que luego hay que evolucionarlos a todos y ahí sí que nos llevaremos un rato. Pero bueno, al menos la colección se completa medianamente rápido. Vale, dicho esto, vamos a ir al nivel 80 del segundo mapa de aventura, que es donde lo dejé en el episodio anterior. No he hecho más combates porque quería ver un poco con vosotros esta nueva mecánica de pelea, y es que ahora vamos a pelear en 5 líneas a la vez. Voy a quitar a todos los Tataris y hacer un poco un setup que me convenza un poco más. Le empecemos definiendo quizás la línea de aquí, que sería un poco la línea de que va a hacer counter a el eléctrico. Ponemos el cerdo aquí detrás y yo creo que pondría también a la serpiente. Con esto debería de ser suficiente para esa línea, y vamos a pasar quizás a Tataris de agua para la línea del centro. Aquí, no, de agua no, perdón, que era lo que hacía counter a tierra, planta entonces, ¿no? Vale, pues claramente vamos a poner al sapito. Yo creo que a nivel de tanque, ¿no? La pera esta doble debería de ser buena. Me gustaría probar el girasol, que, madre mía, tú, es todo el campo, ¿no? O sea, da igual en verdad donde la ponga. Le voy a poner igualmente aquí delante, como para que defienda un poquito a Runnyfruit. Y quizás uno más sabiendo que viene el boss por esta parte del medio. Vale, luego pasamos a los eléctricos para counterar al agua. Pondríamos el tanque por aquí y quizás el perrito pegado al tanque porque tiene poco rango. Y por último el unicornio, me gusta bastante. También me gusta este de aquí, que es un poco para curar. Lo que pasa que quizás no me encaja bien, y teniendo ya el girasol veremos si tenemos curación suficiente. Aunque el conejito, ya digo, me gusta bastante. Luego lo que pasa que habrá que poner, quedan 4, ¿no? Que podríamos poner. Bueno, sí, yo creo que el conejito entra sin problema. Fíjate que lo voy a poner, yo creo, aquí pegado a la izquierda. Creo que voy a poner a la lascada para probarlo un poco por aquí. Y la verdad que tanque de fuego apenas hay, ¿no? Sería solamente esta pequeña larva. Por último, quizás la capibara en la parte derecha. Y con esto vamos a probar la batalla, porque yo creo que tenemos suficiente como para tener daño en todas las líneas a la vez. Bueno, a ver, aquí cositas que podríamos ver y que quiero sobre todo comprobar. Es un poco el daño de cada Tatari. Estamos viendo que de momento el que más ha quitado es el pollito verde. Pero bueno, vamos a esperarnos un poco al final de la batalla realmente para hacer daño. Lo que sí que veo que, bueno, me paso esto súper fácil. Bueno, es que creo que me sobra un montón de nivel. Al final ha sido el Runnyfruit, por cierto, el que más daño ha hecho. Y con esto subimos un nivelito a la cuenta y conseguimos depósito de pinball mejorado, lo cual nos daría mayor almacenamiento de pelotas, más 60. Vale, con esto desbloqueamos Tierra Nula, que sería el tercer mapito de aventuras. Y aquí yo creo que vamos a tirar full de modo automático. De momento, con este despliegue debería de ir bien, porque creo que voy muy overleveleado. Hace ya tiempo que podría haber hecho niveles del mapa de aventuras y no los he hecho. Entonces creo que aquí hay poquita cosa que comprobar. Más bien, cuando pierda alguna batalla veremos qué cosas hay que cambiar. Es que dicho esto, siguiente cosita que quería enseñaros. Después de una semana jugando, yo he llevado el nivel de Tatari a nivel 80. Esto de todas formas, bueno, supongo que se sube rápido. No es una cosa que creo que tenga ni mucho ni poco. Yo creo que estoy a nivel medio, vamos a decir. Pero si alguno de vosotros de repente lleva también una semanita jugando, aprovechad y decirme por los comentarios qué nivel de Tatari tenéis vosotros, para ver si voy bien de progreso o si le tengo que meter un poquito de caña en ese aspecto. También vamos a pasar a... ¿Qué es esto? Barriles nucleares. Bueno, esto entiendo que son puras decoraciones, ¿no? O tenemos... ¿Para qué me ponen todo esto aquí? Por si quiero montar una gasolinera. Pues llegamos al nodo siguiente de jefe. No debería de ser mucho problema, pero bueno, como se me para el modo automático, simplemente vamos a rotar algunos Tataris para que tengan ventaja elemental y... ¡No! ¡No! Le acabo de dar despliegue rápido. Me han desmontado el equipo. Le quería dar a batalla, pero ¿por qué el botón de despliegue rápido es enorme y de color verde? Por Dios. ¿Por qué? No, tío. Bueno. Pues vamos a jugar con el despliegue rápido. Me da pereza ahora montar otra vez el equipo que tenía. En cualquier caso yo creo que es suficiente, pero me acaban de meter aquí una troleada. En fin, ponemos modo por 4
y casi que lo dejamos ahí que juegue, ¿no? Bueno, voy a echar un vistazo por si acaso, a ver si... Pero sí, de sobra, tenemos mucho daño. No sé si me convence igualmente el setup automático que me han puesto, la línea del centro parece un poco débil, pero oye, continuemos y ya cuando me atasque ya haré yo mi propio equipo. Vale, así que mientras va por una parte el mapa de aventuras haciéndose solo, vamos a revisar un poco los modos de juego porque los tengo súper abandonados, ¿vale? Por una parte tenemos el desafío de jefes, que aquí, sinceramente, tendría que estar gastándome los intentos todo el rato, ¿no? O sea, ¿esto que son? ¿5 al día? Bueno, al menos 5 hasta que se acabe la cuenta atrás, que pone que queda un día, así que sí, vamos a darle caña. De momento, el jefe que tendríamos que derrotar es el que invoca los zobos eléctricos, ¿no? Tiene electrobola de zobo, que lanza un orbe eléctrico, lo de invocar múltiples zobos roqueros, y tenemos también aura de ídolo, que reduce el daño mientras los zobos roqueros están en el campo. Vale, en total hay que desplegar 15... Que bueno, si hacemos un despliegue rápido me pone esto, pero es que casi que prefiero hacerlo yo tranquilamente. Y es que bueno, aquí yo creo que vamos a hacer un equipo centrado sobre todo en tataris de tipo tierra, aprovechando también que, pues por ejemplo en el tierra creo que hay muchos que podrían servirnos un poco medio de tanque, ¿no? Este por ejemplo sé que va a lanzar la cosita esta de roca ahí al principio, y hay muchos que pegan cuerpo a cuerpo que lo podríamos poner pues en ese inicio. Ya luego si quitamos el filtro a nivel de tanques, yo creo que el caracol viene bien, la pera doble también. Luego, por supuesto, yo pondría un soporte que cure. Podríamos poner el girasol este en cualquier sitio. Creo que también aprovecharía para poner el conejito. No sé si quizás más pegado a la derecha. A ver. Bueno, no, en el centro yo creo que está bien. Y creo que voy a meter el búho, por el tema de que pueda ralentizar a los zobos enemigos. Y voy a mover un poco todo adelante para que el área del conejito le pegue a todos. En fin, no toquemos ahora despliegue rápido, por favor, Bigbo. Y... Ah, bueno, vale, ok. Me lo acabo de matar de un toque. Vale, dificultad 2 desbloqueada. Pues bueno, aquí, ¿qué pasa? Que como no he jugado lo de los jefes en mucho tiempo, pues es que va a ser casi que... Bueno, sí, los primeros niveles van a ser prácticamente automáticos. Pero bueno, está bien, porque pillamos comidas, que es justamente lo que necesito para evolucionar a mi tari favorito. Y pillamos también canicas. Aquí ahora mismo mi mayor reto va a ser no pulsar sin querer el despliegue rápido. Y bueno, pues después de un ratito he conseguido estamparme en uno de los niveles. Ahora se me ha gastado uno de los desafíos por lo que veo. Bueno, de hecho se me han gastado dos. Y es que estamos en la dificultad número 7. Me gustaría ver si puedo mirar el historial de alguna manera. ¿Y esto qué es? Ah, vale, el siguiente zobo sería el matón. Vale, mañana tenemos tipo tierra. También ahora mismo en la clasificación estaríamos en el 108. Vemos que ahora mismo el jugador más fuerte estaría en la dificultad 27 con un 89% de progreso. Así que, bueno, a ver, si conseguimos pasar un par de nivelitos, conseguiríamos muchas posiciones. Claro, el tema es que como he simulado la batalla, no he visto dónde está el fallo. Es decir, no he visto dónde he perdido. Supongo que habrá sido... Es que quizás me sobran soportes, también te digo. O sea, yo supongo que ha sido en las líneas externas. Quizás vamos a hacer así. Batalla y vemos. Porque bueno, en principio el boss viene por el centro y empiezan a invocar un montón de oleadas de los zobos pequeñitos eléctricos. El tema es que hasta que no los matas, no le haces demasiado daño al propio boss. Y ya estáis viendo que aquí se vuelve un poco como que repetitivo y en bucle lo del tema de invocar. Así que es un poco... Bueno, ahora de hecho me va bien. Sí, yo creo que el tema ha sido que seguramente tenía muy débil alguna de las líneas externas, pero yo diría que la clave con este zoo es intentar tener más o menos equilibradas las líneas, porque aunque el boss venga por el centro, si no te tumbas rápido todas las oleadas que va invocando, pues claro, al final te terminan comiendo tu línea frontal, ¿no? Así que bueno, vamos con la dificultad 8, pero bueno, viendo cómo me he pasado la anterior, yo creo que simplemente habiendo hecho este cambio deberíamos de ir bien, ¿no? También teniendo el girasol y el conejo, que por cierto me encantaría ver qué cantidad de curación están haciendo, ¿no? Porque tenemos un gráfico de daño a la derecha, pero no tenemos un gráfico de curación, ¿no? Y aquí se me va, vale, se me acaba el tiempo. Buah, pues esto lo cambia todo, porque claro, si hay tiempo límite, aquí sin subir de nivel, sinceramente no creo que pueda avanzar mucho más, ¿eh? Bueno, en fin, vamos a seguir obteniendo recompensas y vemos si luego al final del vídeo puedo pasarme un poquito más ese boss. Pero bueno, al menos ya sabemos y tenemos claro que cada día hay que intentar darle cañita al jefe. ¿Me la acaban de cambiar? Ah, no, me he rayado porque como aquí afuera sale la foto del de tierra. Vale, dicho esto, seguimos con el mapita de aventuras porque veo que se ha atascado en el siguiente jefe, que sería el 20. Aquí vamos a hacer la típica de despliegue rápido simplemente y batalla, porque realmente en principio no creo que en estos niveles vaya a tener problemas, ¿vale? Estamos muy atrasados en cuanto al nivel de mapa de aventuras, así que el día de hoy hay que dejar esto en modo automático que fluya. Vemos que se te escapa el zombie. Mátalo, ahí está, vale. Sí, nivel completado. Siguiente cosita que desbloqueamos sería el árbol pinball, que en este caso pues ya teníamos varios, así que uno más. Podemos tener 3 árboles plantables. Vale, así que bueno, mientras el modo automático va haciendo de las suyas, a ver, campamento, lo primero de todo. Árboles pinball no los puedo recoger, ¿no? Vamos a quitar los árboles de la derecha y sigue sin haber nada, ¿no?
Mucha basurilla, me estoy encontrando yo cada vez que quito árboles. Siguiente modo de juego que tenemos pendiente de ver más un poco en profundidad. Tenemos el dojo con emblema. Tampoco le he estado haciendo mucho caso a esto del dojo y sinceramente seguramente me he estado perdiendo un montón de recompensas. Estos dojo parece que tienen como una especie de requisito que sería desbloquear 7 de cada tipo. Así que eso obviamente ya lo tenemos todo desbloqueado y estoy realmente en el escenario 1 en todos, ¿no? O sea, por ejemplo, tipo agua. Vale, le damos a desafío y vemos que tenemos un montón de niveles y podremos conseguir un emblema si completamos el desafío por completo. Ok, vamos con la primera batalla, contra Miles. Vale, esto era lo que era una especie de PvP, ¿no? Sinceramente, empezamos con despliegue rápido y vamos viendo, si no gano, qué podríamos cambiar. Pero bueno, esto es agua contra agua. Y sí, de momento con el despliegue rápido tal y como lo tenemos, ganamos sin problema. Conseguimos 5 que son obviamente repetidos, pero que bueno, al final quizás luego conseguimos alguna evolución y pasamos al siguiente combate contra Corri. Pero aquí quizás lo que puede llegar a marcar la diferencia, porque no sé si el nivel de los Tataris tiene efecto, como mínimo serían las evoluciones, que eso sí que sé seguro que tiene efecto. Vale, otros 5 desbloqueados, a ver el épico. Vale, ya lo tengo también. Nivel 3 contra Falmel. ¿Falmel? ¿El primero? Pero si soy yo en Rise of Kingdoms. Conseguimos victoria facilita y 400 bolas de pinball. Nos vamos ahora contra Vendana, que también la derrotamos sin ningún problema y nos dan 5 más. ¿Alguno nuevo? No, de momento se me resisten los 10 que me faltan. Batalla contra Estela, tiene el gorro de Luffy, ¿no? De One Piece. Dame eso, que me gusta. ¡Ey! Se me ha acabado el tiempo y he perdido, no me lo puedo creer. A ver, regresamos. Bueno, pues de momento lo que es el dojo de agua, parece que no me voy a poder conseguir el emblema. Pero bueno, ya sabemos que esto existe y seguramente mientras me edito el día de hoy este vídeo, pues aprovecharé para ir poniendo un poco en modo automático todos los dojos, porque tengo mucho progreso por aquí pendiente por hacer. Mientras tanto, volvemos al mapa de aventuras que otra vez se ha atascado en el nivel 30. Es que claro, el modo automático no hace jefes, entonces bueno, esto sí que me toca a mí venir, despliegue rápido y darle cañita. Pero bueno, en principio este nivel no incluye ningún zobo nuevo, nos vuelven a enfrentar al eléctrico que hace sus invocaciones, así que este ya nos lo sabemos de memoria y con el propio setup que nos ha preparado el despliegue rápido nos lo pasamos. Vale, ya para terminar de revisar modos de juego, claro, tenemos el tema del álbum de cartas. Esto en sí no es jugable, simplemente es un sistema de colección donde vamos a ir sacando diferentes cartitas, que bueno, aquí tenemos diferentes solperas. Creo que no tengo ninguno pendiente por reclamar recompensa, simplemente me marca aquí como nuevo, pues bueno, por si quiero ver el arte de las cartas, que la verdad que están chulas. O sea, me gustan mucho casi todas las cartas que hay. De la capibara no tengo ninguno. De Abelín tenemos Samba de lluvia, madre mía, tragando agua y todo. Y ya del resto, ¿qué tenemos? Por aquí, set de Ranifruit con Guardián Lunar. Hay algunas cartas que veo que son legendarias, que esto pues va a ser complicado de conseguir. Y tenemos también por aquí, ¿qué es esto? Despertar de fuego. Está chula la carta también. Mira esta, Nace un Rey, referencia aquí a Simba para el set de... Uy, chula también, ¿no? La del duelo. Del set de Pedruskin. Pedruskin, por cierto, creo que es un Ari también bastante fuerte. Seguramente Cenilarva también. Vamos, yo creo que casi todos estos que salen aquí son Tataris poderosos. Y hay algunos que me faltan. De hecho, yo creo que mi favorito va a ser Bichín. Uy, ¿qué pasa aquí? Fiesta de maratón, cuenta regresiva de enfriamiento. Tenemos un evento que va a empezar ahora, al reset, en 5 minutos. Y no me he preparado ningún equipo. ¿Puedo jugar solo, ni que sea? Creo que no, no me deja hacer nada. Así que bueno, supongo que o me registran solo en 5 minutos o veremos qué pasa. Vale, también antes de que termine esto, búsqueda del tesoro. Ojo, que me quedan 4 minutos. Hay que hacer cosas por aquí. Creo que esto es un modo de juego en el que tenemos que conseguir... hay un topo aquí debajo. En teoría debería de haberme salido... Vale, es esto, sí, es esto. Hay que conseguir las latas estas de cola. Bueno, las latas, más bien las botellas. Ahí está, conseguimos 3 y sacamos 60 canicas. Tengo un montón de martillos que he ido sacando durante estos días y pues no he gastado ninguno. Mira, aquí tenemos ahora una jeringuilla. Bueno, aquí hay de todo, ¿no? Unos libros. Y a ver dónde está lo siguiente. Toma una bomba ahí de gratis. Aquí está lo que me falta, que sería la otra jeringuilla. Ah, no, me falta una más. De hecho, no sé para qué la busco ahí, si estaba claro que se ocupa 2 espacios. Ahí no iba a estar y vale, sacamos un par de más, todos repetidos. Y de esta tanda también todos repetidos. Vale, nuevos tesoros desbloqueados, vamos a continuar. Aquí está claro que sería esto. Una trompeta, madre mía, vaya tesoros más raros hay aquí. Y venga, esto es lo que me falta. Ah, no, hay uno más. Vale, hay que darse prisa por el tema de que va a terminar el evento ya mismo y no sé si se guardan los martillos, así que ante la duda los voy a intentar gastar todos. Voy un poquito a contrarreloj y de hecho me acabo de quedar sin suficientes picos. Eso sí, parece que aquí la idea era que yo consiguiera compañeros, supongo que ayuden a conseguir las llaves. Ah, mira, tesoros encontrados por los aliados. Sí, sí que han hecho cosas. Aquí este tío ha conseguido una llave. Vale, vamos a entrar entonces un poco en todos los perfiles. ¡Uno nuevo! Tenemos a Momipo, tanque de tipo tierra.
Su habilidad sería beso de momia. Envía un beso, no una mordida, ¿vale? Muchas gracias por aclararlo. Que causa daño en área y causa más daño a los enemigos endebles. Si matas a un enemigo, detiene sus ataques para recuperar salud. Perfecto, pues ahora nos faltan 9 Tataris. Vale, tenemos 2 llaves. A ver el siguiente. Si entro aquí también tendremos una llave. Este ha hecho cosas, sí. Mira, también ha conseguido una llave. ¿Y qué más tenemos? 10 cápsulas de Tatari. Otro nuevo, Pincubito, un tanque de agua. Su habilidad sería golpe de hielo. Obtiene un escudo de hielo y dispara cristales de hielo al desaparecer el escudo, que causan daño en área con base en tiempo de carga. Vale, y el resto son comunes. Abrimos los 5 siguientes y otro nuevo. Bueno, especialista de tipo eléctrico. Su habilidad sería eco eléctrico. Inflige avistado contra los enemigos en un área grande. Cuando avistado expira, los enemigos afectados también reciben daño. Vale, pues me quedaría solo la última llave. El tema es que aquí, ¿qué es esto? Invitaciones recibidas. Vale, confirmo. Y se mete aquí esta. Vale, por favor que tenga la llave. No tiene, ¿verdad? No tiene llave. No tiene llave. No tengo martillos. Y queda 1 minuto para que termine el evento. A ver, por 20. Rápido, y Big Boss, saca martillos. Tienen que caer ahí en la izquierda. Vale. Ok, tenemos... No quiero, no me entretengas. No, déjame jugar. Me queda 1 minuto. Déjame entrar en el evento. No, una incursión. No, bueno, no, ahora no, por favor, déjame. Rápido. Vale, muy bien, he sacado muchísimos caramelos. Me quedan 50 segundos. Por Dios, déjame entrar, que ya sé que he conseguido muchas cosas. Déjame entrar en el evento. Oh, 40 segundos. ¿Qué pasa? Ah, esto no es aquí arriba. 40 segundos. Por favor, déjame sacar la llave. Aunque yo creo que no me van a dar los martillos, ¿eh? Madre mía, tengo que hacer esto a toda pastilla. Tampoco tengo suficientes. No, es imposible, tío. No me va a dar tiempo. Me voy a quedar sin el tesoro. Había aquí un paquetito de cartas. Bueno, 5 cajas de deseo de Tatari. No, ¿cómo me hacen esto? No me había dado cuenta de que tenía que ayudar yo aquí. Bueno, al final también te digo, esto es un trabajo en equipo y, bueno, faltaba un miembro del equipo. Por este tipo de cosas, pues quiero tener el Discord activo, a ver si podemos juntarnos 4 o 5 y progresar más rápido en estos eventos. En fin, llega ahora el reset. Voy a aprovechar que estoy grabando en pleno 2 de la mañana aquí en España y a ver qué es lo que sale. Porque veo ahora, ha empezado el evento. ¡Ojo! Carrera de Tatari. ¿Qué cojones es esto? No sé qué selecciono aquí. Ah, solo uno. Vale, pues vamos con Running Fruit. 3, 2, 1. ¿What? ¿Qué tenemos que hacer aquí? ¿Qué? ¿Que se han salido corriendo todos? ¿Vale? ¿Qué es esto? Se movió 3 metros. ¡Pero muy lentísimo! Vale, o sea, hay que tirar una ruleta para ver cuántos metros nos movemos. Y podemos poner un multiplicador para gastar patinetes de más en más, ¿no? Así gastamos 10 patinetes de una. Y me sale 200 metros. Buah, chaval. Espérate que adelanto aquí a todo el mundo. Luego veremos qué premio... Me he puesto primero. Es que soy increíble. Vaya carrera le vamos a dar aquí a la gente. Vale, 50 metros. Aquí os digo una cosa. Vamos a empezar a tirar de la guía del ludópata, ¿vale? Y la guía del ludópata dice que después de haber conseguido un premio gordo, bajemos el multiplicador hasta que tengamos una racha de mala suerte. ¿Sirve esto para algo? Posiblemente no, pero yo me siento bien haciendo estrategias para que esto parezca que no sea simplemente aleatorio. Mira, hemos conseguido un premio mierdón. Pues ahora ponemos un por 5. Y si cae otro premio mierdón, como es el caso... ¿Significa esto que la guía del ludópata ha fallado? Jamás, la guía del ludópata no falla. Ahora subimos el Bueno, pues no, ha fallado, sí. Pero la idea era multiplicarlo un poco más, pero no me llega. Bueno, mira, 25 metros, me sirve. Bueno, en cualquier caso, también te digo, tranquilidad y mismo, el evento dura 2 días y 23 horas más. Así que tiene pinta de que esto no es como para hacerlo corriendo, sino ir con calma, ir consiguiendo seguramente los patinetes, que imagino que ahora los habrán añadido como recompensa en la máquina de pachinko. Así que vamos a ir, supongo, ahora para atrás. Aún así te digo una cosa, puesto número 2. Ah, que hay gente que va... Bueno, aquí la gente va rapidísimo, 465 metros ya mismo. Y además en 3600 metros veo que hay una recompensa fija y en 105 metros 10.000 caramelos. Bueno, a ver, la verdad que está chulo el evento. Al final es una mecánica más, ¿no? Pues simplemente para aprovechar aquí, tirarle a la maquinita de pachinko y veis que donde antes había martillos del evento que estábamos jugando anterior, ahora tenemos patinetes que nos ayudarían a movernos en este nuevo evento. Así que durante este fin de semana eso va a ser un poquito lo que vamos a tener que tener en mente, ¿no? El evento de la carrera. Vale, tenemos otra vez la cosita esta de capturar Vale, a ver si me lo hago más o menos todo de una. Aquí podemos soltar, yo creo. A ver, podría haberlo hecho mejor si consigo... Bueno, de hecho ha sido bastante mala, ¿eh? Tenía que haber intentado caer en el por 20. A ver ahora. Vale, bueno, he caído en un por 20. Hemos pillado otro Tatari más y... ¡Ay! Se me queda una, por Dios. Uy, qué tirada más mala. Vale, hay que ponerse serios, ¿eh? Que si no, me va a salir caro esto. El cerdo conseguido y ya está, hemos bugueado la máquina. Así que aquí ya terminamos de conseguir a estos dos. Mientras tanto, en el mapa de aventuras, volvemos a bloquearnos en el 40. ¿Quién es este? Tenemos aquí a un juez.
Pues nada, a luchar con despliegue rápido, que yo creo que no debería de haber mucho problema. Y bueno, la verdad que no sé qué mecánica tenga ese Zobo. Es nuevo, o sea, es la primera vez que lo veo. Tiene pinta de ser además de elemento planta. Así que a ver si en este caso... Mira, ahí sale, que es lo que se queda allí parado. Está tirando macetas. Vale, o sea, ataca de lejos. La mecánica de este tío es que ataca de lejos. Maravilloso, tiene más rango que alguno de mis Tataris. Pero mira, aquí en este caso la quemadura no va a venir mal. De hecho, el Tatari de fuego ha hecho incluso récord de daño. Vale, y subimos de nivel la cuenta. Y por cierto, ya a partir de aquí estoy viendo que cada 2 niveles es que conseguimos un desbloqueo nuevo, ¿vale? Así que ya no es cada vez que hagas un boss consigues algo nuevo, sino es cada 2. Tenemos en este caso aumento de cartas, recompensa de máquina de pinball más 1000 caramelos. Sinceramente, quizás en el nivel 30, ¿qué es esto? Nuevo modo de coleccionista Tatari, captura rápida. Vale, esto es interesante, habría que llegar a nivel 30. Vale, igualmente conseguimos un nuevo logro de 45 bolitas de pinball, 3 cajas de deseos y... ok, ¿qué tenemos pendiente de la evolución de Sapo Fruit? Alimentarlo, que de momento está complicado porque no tengo comida, y alcanzar nivel de dificultad 12 en cualquier desafío de jefe. Ostras, pero eso va a estar chungo, ¿no? Desafío de jefe ya también se ha actualizado, ¿vale? Estas son las recompensas del de ayer, que en realidad fue hace 5 minutos. Pero bueno, ni tan mal, me dan comida que me puede servir ahora para el Sapo Fruit. Lo que yo no entiendo, en teoría no debería de haber cambiado a matón. Ha vuelto a salir el mismo. De hecho, sigue estando en dificultad 8. Es un poco raro. Bueno, quizás no se reiniciaba... Vale, igual lo he entendido yo mal y pensaba que se reiniciaba ahora y es mañana. Puede que no sea diario, sino que sea cada 2 días o lo que sea. Tengo que revisar bien las reglas de este evento. Pero bueno, en cualquier caso, volvemos a palmar en el mismo sitio, porque no he cambiado nada del equipo además. Lo que sí que también te digo, sinceramente, evolucionar ahora mismo va a ser imposible, ¿no? Porque no voy a poder pasar de esa dificultad. 12, estoy perdiendo en la 8. Está muy complicado. O sea, este tío va a estar un par de días más sin evolucionar. También igualmente tenemos por aquí un par de estrellas más para subir, aunque creo que no incluye ninguna evolución. ¿Qué ha pasado ahí? Me han preguntado algo y me lo he perdido. Ah, es esto lo que me ha preguntado. Ah, vale, pero si quiero utilizar las cajas de deseos. No volver a preguntar. No, porque las cajas de deseo las quiero utilizar en los que yo considero que sean buenos Tataris. Ya veis que me faltan ahora mismo por desbloquear 7. O sea que ya mismo podría ir buscando una tier list y subirme los que yo considere mejores. Y en cuanto a la alimentación de sapos, podemos aprovechar que he pillado nueva comida para alimentarlo un poco más, ya que esto igualmente tiene límite diario, así que lo suyo es gastarnos estas alimentaciones cada día. De momento a las 15 de hoy me las gasto y veremos si mañana pues podemos, ni que sea, subirlo un poco más. Igualmente está este objeto, que es los digestivos. De momento no quiero comprar esto, porque tampoco es que tenga más comida, pero va a ser un objeto interesante cuando empecemos a tener mucha comida y se nos llene todo el rato ese límite de 15. Vale, y siguiente jefe también disponible por aquí. Bueno, este es repetido, así que sin más. Conseguimos, eso sí, una nueva pala, que hay que ir ahora al campamento a ver si hay algo interesante para desbloquear. Tenemos 4 palas. Como siga habiendo basurilla aquí detrás, me voy a cabrear, ¿eh? 1 pala, 2 palas, 3 palas y 4 palas. ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues para, efectivamente, desbloquear basura, pero además, ¿qué es este edificio? Ah, lo que sí, eso me recuerda, claro, tenemos por cierto el árbol este pendiente de construir. Ay, de hecho tengo varios. Sí, tengo... ¡Épale! Pero si tengo 5 árboles pendientes de poner. Madre mía, tú la cuajada que llevo aquí en el menú este de construcción y ni cuenta me había dado. Y bueno, también es importante poner esto que todo el rato genere comida. Vamos a crear comida de tipo eléctrico. Y ya por último, lo que hemos dejado pendiente era el tema del bono de oro, que bueno, ha vuelto a pasar un día y me he vuelto a empanar, el día 2 ha terminado, pero bueno, igualmente me dan igual recompensa día a día. Así que mira, me llevo por aquí 5, uno épico repetido y otros 5 repetidos. Recompensa por casilla especial. Ah, mira, esto es porque mi equipo ha conseguido también una casilla especial. Bueno, de hecho es normal, ¿no? Porque esta suele venir por defecto. Y veo que cuando se consigue hay que reconseguirla, ¿vale? Eso es interesante de ver. Así que bueno, mi equipo es el morado. Yo creo que vamos a centrarnos en conseguir de vuelta esta casilla. Hacemos aquí ataques de 100 de energía. Y bueno, este modo de juego ya lo vimos un poquito en el vídeo anterior, por lo cual tampoco le daría yo ahora pues mucha caña. Yo después de mientras edito el vídeo este seguramente aproveche para hacer combates. Pero bueno, esto es básicamente conseguir energía del pachinko, luego venir aquí e ir haciendo estas oleadas. Siempre que puedas y que tengas energía para, junto con tus compañeros, pues intentar desbloquear cosas. Esto ya digo, yo creo que coordinándote con gente en Discord tiene que estar muchísimo más chulo, porque podemos jugar de manera mucho más agresiva e intentar incluso quitarle las estructuras a los enemigos, que yo creo que eso va a ser sobre todo la gracia de este juego, para robarle recompensa a los demás. Pero bueno, rascamos alguna que otra recompensita más y otro épico repetido. Así que nada más, señores, yo con esto dejo por aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y vamos
vamos a ver qué tal. Avanzamos en los próximos días con la colección, que espero que para el próximo vídeo a ver si tengo ya disponible a todos los Tadaris.